La fe que celebramos tiene el propósito fundamental de encauzar la importancia y sobre todo el conocimiento profundo de la liturgia durante la celebración eucarística. Síguenos vía internet, Radio San Juan, Facebook, página Diócesis de Cuautitlán. Todos los lunes 10 a.m. Comenzamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor, a quien has merecido llevar, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos por Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El tema de hoy, teología y espiritualidad de la resurrección de Jesús. Soy Carolina Fuentes Ayala. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, es un placer darles la bienvenida a esta catequesis. Hoy vamos a hablar sobre la Pascua, un tiempo de gran significado y celebración en nuestra fe católica. En este espacio conoceremos juntos sobre la resurrección de Jesucristo. Que la paz y la alegría de la Pascua estén con nosotros, así sea. Mientras reflexionamos sobre este tema tan especial. Antes de continuar y de entrar de lleno al tema, a este tema tan hermoso, ¿verdad?, del día de hoy, quisiera reflexionar junto con ustedes, meditar algo sobre la vida y el legado de nuestro muy querido Papa Francisco. Pati, ¿me pones por favor la primera imagen? Hermanos, la vida y el legado del Papa Francisco, que con profundo pesar y respeto, recordamos, analizamos, meditamos entonces su vida y ministerio, que han dejado un impacto duradero en la Iglesia Católica y en el mundo entero. Aunque su ausencia nos entristece, su legado de misericordia, compasión y justicia social siguen siendo una fuente de inspiración para millones de personas. En estos momentos de duelo, recordamos también su contribución a la fe cristiana, su compromiso en la evangelización, en la defensa de los pobres y en la protección del medio ambiente. Todo esto ha sido un faro de esperanza en un mundo que necesita amor, en un mundo que necesita comprensión. Entonces, a través de su ejemplo, a través de sus enseñanzas, el Papa Francisco nos ha mostrado que la fe es una llamada a la acción, a servir a los demás y a trabajar por la justicia y la paz. Y así contribuir, construir un mundo más justo. Ahora, hermanos, meditemos, pensemos, ¿cómo podemos aplicar sus enseñanzas en nuestras propias vidas? Porque no solamente es meditar y reflexionar. Hay que poner todo esto en práctica. ¿Cómo lo podemos llevar a la práctica? Primeramente en nuestras propias vidas. ¿Qué recuerdos tenemos?
¿Qué recuerdos tienes tú en particular en relación con el Papa Francisco? ¿Qué podemos aprender de su ejemplo? Ese ejemplo que nos dio de servicio y compasión. Recordando algunas de las tantas y tantas frases y pensamientos de nuestro muy querido Papa Francisco, vamos a analizar en algunas. Primero, él habló sobre la misericordia y el amor. Nos decía, la misericordia, la misericordia es el don más precioso de Dios, es el corazón de Dios. Nos invitó también él a descubrir la ternura que nuestro Padre Celestial tiene para cada uno de nosotros. La alegría del Evangelio. Esa vida de quienes se encuentran con Jesús. Habló también sobre la iglesia y la fe. Primero, dijo, la iglesia será llamada a curar las heridas y a aliviarlas con el óleo de la consolación, a vendarlas con la misericordia y a curarlas con la solidaridad y debida atención. Pues bien, dijo, quiero que la iglesia salga a la calle, quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad. Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma. Dijo, prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad. Pues bien, queridos hermanos, aquí él, al hablar de una iglesia manchada, se refiere a una iglesia que se enfrenta a los desafíos y dificultades de la realidad, y también que puede ser criticada o rechazada por algunos, porque está dispuesta a asumir riesgos y a enfrentar desafíos para servir a los demás. El Papa Francisco entonces critica a una iglesia que se queda encerrada en sí misma, que no se involucra en la sociedad. Esta iglesia, fíjense, puede ser cómoda y segura, pero no está cumpliendo con su misión de servir a los demás y de anunciar el Evangelio. Entonces el Papa nos invita a convertirnos en signos de esperanza para todas las personas, especialmente en estos tiempos difíciles. También él nos inspira a ser más compasivos, a cuidar a los pobres y vulnerables y a proteger el medio ambiente. Hoy físicamente él ya no está con nosotros, pero su legado continuará por siempre. No estéis tristes. Nos hacemos ese llamado, ¿verdad? No estemos tristes. El Papa Francisco ha vivido ya su Pascua. Por eso hoy reflexionaremos sobre el significado de la muerte en el contexto de la resurrección de Jesucristo. La esperanza de la resurrección. La Pascua nos recuerda que la muerte no es el final, sino el comienzo de una nueva vida en Cristo. Gracias, Pati, por la imagen. Entonces, hermanos, en la teología cristiana, la resurrección de Jesús es el fundamento de nuestra fe.
Primera de Corintios capítulo 15 versos 12 al 20 y Primera de Pedro capítulo 1 verso 3. Vamos a hacer que en su Sagrada Escritura les invito para reflexionar en estos pasajes bíblicos. Primero vamos a la cita bíblica de Primera de Corintios capítulo 15 versos 12 al 20. Habla, Señor, que tu siervo escucha, tú tienes palabras de vida eterna. Ahora bien, si proclamamos un Mesías resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos ahí que no hay resurrección de los muertos? Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene contenido, como tampoco la fe de ustedes. Con eso pasamos a ser falsos testigos de Dios, pues afirmamos que Dios resucitó a Cristo, siendo así que no lo resucitó, si es cierto que los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, tampoco Cristo pudo resucitar. Y si Cristo no resucitó, de nada les sirve su fe. Ustedes siguen en sus pecados, y para decirlo sin rodeos, los que se durmieron en Cristo están totalmente perdidos. Si nuestra esperanza en Cristo se termina con la vida presente, somos los más infelices de todos los hombres. Pero no es así. Cristo resucitó de entre los muertos, siendo el primero y primicia de los que se durmieron. Ahora vamos a la cita bíblica de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, por su gran misericordia, al resucitar a Cristo Jesús de entre los muertos, nos dio una vida nueva y una esperanza viva. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, queridos hermanos, reflexionando en estas citas bíblicas, Cristo entonces nos abrió el camino. En la primera carta a los Corintios capítulo 15, observamos entonces, Pablo, al igual que los primeros cristianos, él habla de dormirse en vez de morir, a fin entonces de expresar mejor la esperanza de esa resurrección. Ahora nuestra palabra cementerio entonces significa dormitorio. La resurrección es la reunión del espíritu con el cuerpo en un estado inmortal, en el cual pues ya no estaremos sujetos ni a la enfermedad ni a la muerte y a la espiritualidad principalmente. Entonces es la disciplina teológica que, fundada sobre los principios de la revelación, profundiza en la experiencia cristiana. Su objetivo es la vida cristiana. Ahora, para ir entendiendo con más claridad, vamos a adentrarnos poco a poco, ¿verdad?, más y más en la resurrección de Jesús. Te invito y les invito a todos ustedes, querida audiencia, para seguir en sintonía. Ayúdenos a evangelizar. Evangelizar es compartir. Compartan esta catequesis, en la cual vamos a explorar importantes aspectos como son la importancia teológica y espiritual de la resurrección de Jesús, el impacto que tuvo en sus seguidores y en la difusión del cristianismo en los primeros siglos, el símbolo de la resurrección en la vida de los creyentes. Todo esto fundamento en la Sagrada Escritura. Hermanos, en la Navidad celebramos la Encarnación. Dios se hace humano con el nacimiento de Jesús. Durante la Cuaresma recordamos la crucifixión,
la cruz, recordamos la muerte de Jesús. En la Pascua nos alegramos de esa tumba vacía, de esa resurrección de Jesús. La Pascua es el día en que Jesús resucitó de entre los muertos, tras ser crucificado. La tumba vacía significa que las palabras de Jesús son ciertas. Jesús cumplió con la promesa de las Escrituras. Y así, Él venció el pecado, venció la muerte. Si Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos, el mundo lo habría visto como un simple profeta o maestro, en lugar de como lo que es, el Señor, el Hijo de Dios, el Mesías. Y ahora, pues cada año con gran entusiasmo esperamos a que llegue la Pascua. Un momento, un tiempo de fiesta, de alegría, ya que esto provee de oportunidades, todo esto para hablar de este tema, del tema más enriquecedor que conocemos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y para llegar hasta este tiempo, pues recordemos que ya hemos venido acompañando a nuestro Señor Jesucristo toda la Cuaresma. Hemos participado en los cantos, en los himnos clásicos acerca de la crucifixión, acerca también de la resurrección. Hemos escrito, reflexionado, participado, hemos oído hablar de la creación, de la evolución, del Génesis, la edad de la tierra, de los escritos bíblicos. De todo eso hemos oído hablar, hemos estudiado, pero fíjense, no hay tema que nos apasione más que hablar de la resurrección de Jesús. ¿Estarán de acuerdo? Y pues así, pensar en aquel domingo glorioso en que un ángel rodó hacia atrás la piedra. ¿Y qué pasó? El Salvador, que conquistó la muerte, salió de la tumba que temporeramente guardaba su cuerpo, milagrosamente asegurando para nosotros entonces esa esperanza de la salvación eterna. Ahora bien, ¿podemos imaginar cómo fue ese momento? ¿Cómo habría sido ese momento? Por ejemplo, si tú hubieras estado ahí, si hubieras andado, por ejemplo, en las sandalias de los discípulos en ese momento, cuando vieron ellos al Salvador resucitando por primera vez. ¿Gustan participar, querida audiencia? Compartiendo, pues, a lo mejor su experiencia, su pensar. ¿Cómo hubieran actuado? ¿Cuál hubiera sido su proceder si hubieran estado ahí en ese preciso momento? ¿Has meditado ese momento en la resurrección de Jesús? En ese preciso momento, cuando ya no está nuestro Señor, se hace a un lado la piedra y ya no está nuestro Señor. ¿Cuál hubiera sido tu reacción al estar en ese preciso instante de la resurrección del Señor? Participa con tu respuesta. Ojalá nos compartas algo a través del chat que ya desde este momento y en todo momento está a tu disposición. Coméntanos algo. ¿Cuál hubiera sido tu proceder? El tiempo de Pascua, hermanos, la resurrección de Jesús. Podemos imaginar entonces a los discípulos. Empecemos por ello. En ese momento, primero, al verlo crucificado, ¿qué sintieron ellos? Ver todos sus sueños, sus esperanzas desvanecer, porque ellos, como bien sabemos, habían puesto su fe en una persona, entonces se daban cuenta que esa persona fue violentada, fue golpeada y brutalmente ejecutada en una cruz.
esa agonía y desesperación que sintieron los discípulos durante ese tiempo. Sería casi imposible de entender. Ellos lo habrían dejado todo por Jesús y ahora Él se había ido, dejándolos inmersos en su dolor. ¿Qué sentían entonces? ¿Cómo se sentirían? Quizá tenían confusión, quizá dolor, incluso vergüenza, por haber ellos según seguido a un Mesías falso. Y para esto tenemos que meditar, hermanos, y profundizar en muchas citas bíblicas. No, el tiempo no alcanza para que meditemos en cada una, pero yo se las dejo aquí para que ustedes ya en casa y con más tiempo lo puedan ir realizando, meditar y profundizar en las siguientes citas bíblicas. Si gustan apuntar, por favor, Isaías capítulo 53, verso 4. Gálatas capítulo 3, verso 13. Ahora, imagínense ustedes a Pedro, el discípulo impetuoso, que expresó morir por Jesús, ¿recuerdan? Ahora estaba sufriendo él las grandes profundidades de abatimiento, al haberlo entonces rechazado cobardemente 3 veces. Y pensemos de repente en María Magdalena. Se presenta con la información que el cuerpo de Jesús ya no estaba en la tumba, y ninguna de las mujeres que fueron esa mañana temprano a la tumba lo pudieron hallar. Juan capítulo 20, verso 3. ¿Crees que algún rayo de esperanza habría pasado por la mente de Pedro? O tal vez un sentimiento de coraje, añadiendo a su vergüenza que podrían estar deshonrando el cuerpo de su Señor. ¿Qué pensó cuando entró y vio en la tumba esos lienzos que yacían donde debía estar su cuerpo? Efectivamente estaban los lienzos, cierto, pero ya no estaba el cuerpo del Señor. Tal vez se sumergía más en su propia miseria. Al regresar a su casa esa mañana, ¿cuál sería su actitud interior? Y entonces nos damos cuenta, hermanos, que conforme vamos avanzando en estos pasajes, tenemos mucho por meditar, por reflexionar. Juan capítulo 20, verso 10. Ahora, la falta de esa falsa esperanza absoluta. Todo esto pues hizo que Pedro se desplomara. Más tarde, cuando entonces Jesús se le apareció sano y vivo. Lucas capítulo 24, verso 34. Y Primera de Corintios capítulo 15, verso 5. Pati, ¿me puedes poner la siguiente imagen? Muchas gracias. Hermanos, esto no fue una falsa aparición, no fue una visión o una alucinación. Jesús ya se había aparecido a María Magdalena. Juan capítulo 20, versos 11 al 18. Y luego ese mismo día a 2 discípulos en el camino a Emaús. Lucas capítulo 24, verso 15. Y más tarde al grupo entero de discípulos, menos a Tomás. Lucas capítulo 24, verso 36. En las semanas posteriores, también Jesús se mostró vivo a sí mismo, por medio de varias pruebas infalibles. Él se mostró a los discípulos, capítulo 1, verso 3, y hasta en una ocasión se le apareció a más de 500 personas a la vez. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 6.
Después de un corto tiempo, los discípulos, llenos del Espíritu Santo y con el conocimiento de la verdadera resurrección del Señor, con la confianza absoluta de que su mensaje era verdad, entonces ellos salieron al mundo, anunciando el Evangelio, enfrentando firmemente persecuciones y hasta incluso la misma muerte. Ellos predicaban ya entonces con conciencia, porque ya lo habían vivido, ya habían visto a un Cristo resucitar. Ellos predicaban y en el centro de su mensaje se encuentra siempre la resurrección. Ese mensaje de Pedro en el día de Pentecostés se centró en la resurrección de Jesús. Hechos capítulo 2, versos 24 al 36. Pablo también se enfocó en la resurrección. Algunos filósofos en Atenas pensaron que él era un poco extraño, porque predicaba acerca de Jesús y de la resurrección. Hechos capítulo 17, verso 18. Y también, cuando se dio la oportunidad de que él hablara en el Areópago, Pablo presentó su mensaje y luego dio que Dios juzgara al mundo con justicia por aquel varón, a quien designó dando fe a todos con haberle levantado. Jesús fue levantado de entre los muertos. Hechos capítulo 17, verso 31. Y de hecho, hermanos, el capítulo 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles también habla acerca de ese mensaje que fue recorriendo toda Jerusalén hasta extenderse por todo el Imperio Romano. Gracias, Patti, por la imagen. Ahora, Merrill C. Tenney, profesor de estudios teológicos y decano es de la Escuela Graduada de Teología y profesor erudito bíblico, reverenció a Dios y su palabra a lo largo de toda su vida. Lo amó. Él fue respetado por sus alumnos y por sus estudiantes. Y dice en cada presentación que la resurrección no es despreciada o ignorada, sino que ocupa un lugar de prominencia. Entonces, hermanos, nosotros también estamos llamados a dar testimonio de ese Jesús vivo. Por ello, debemos de adentrarnos en estos pasajes bíblicos. Es algo muy hermoso, es una experiencia enriquecedora el poder nosotros adentrarnos, no quedarnos nada más con lo que escucho, con una predicación a lo mejor que escucho y luego ya regreso a casa y se me olvida. No, hermanos, hay que adentrarnos aún más. ¿En dónde? En la Sagrada Escritura, a través de esos pasajes bíblicos que les he ido mencionando, reflexionando, meditando en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, prestar muchísima atención, particularmente a la resurrección de Jesús. Ahora, una vez que ustedes han aceptado la resurrección de Jesús por convicción, esto es porque ya tú lo viviste, ya sentiste, ya estás no convencido porque alguien te dijo, mira, es así, es así, no, sino que tú ya te adentraste, ya lo meditaste, ahora por convicción, como los discípulos, ya aceptas ese mensaje, el mensaje de Cristo vivo, un Cristo vivo, para así entonces anunciarlo a los demás. Hermanos, si Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos, entonces el cristianismo sería una religión falsa y no entenderíamos, no tendríamos esperanza alguna. Fíjense, nuestros seres queridos se marcharían para siempre y nosotros estaríamos todavía en el pecado. Ahora Jesús, venciendo la muerte, es la razón por lo que hoy conocemos su nombre, su vida,
Jesús es el fundamento de todo cristianismo. Vamos a hacer una pausa. Pati, ¿habrá algunos mensajes, algunos saludos que podamos agradecer? Nos envía un saludo. A ver, vamos a ver. Nos envía un saludo. Maru Díaz nos dice: saludos a todo el equipo y buen inicio de semana. Amén. Gracias. También nos están acompañando. Nos están acompañando nuestros hermanitos aquí presentes. Ahorita los vamos a seguir mencionando. Ayúdenos a compartir el tema, ayúdenos a participar con su comentario. Nos acompaña Sergio Eduardo, Guadalupe García, Sally Bon, Titi Luquín, Gloria Araceli, María de Jesús Flores Saldaña, Laura Juárez. Muchísimas gracias por estar en sintonía, hermanos, en este programa, ¿verdad? En este tema. Hoy la Radio San Juan Diego, a través de su espacio, La Fe que Celebramos, compartimos con ustedes un tema muy importante para toda nuestra fe cristiana, la resurrección de Jesús. Pues bien, hermanos, hablábamos de esa fe, ¿verdad? Si Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos, entonces el cristianismo sería una religión falsa. No entenderíamos ni tendríamos esperanza alguna. ¿Cómo viviríamos? ¿Cómo sería nuestra vida sin Jesús? ¿Cómo es la vida de muchos que aún siguen sin tener a Cristo dentro de ellos? Fíjense, nuestros seres queridos se marcharían para siempre y nosotros estaríamos todavía en el pecado. Ahora Jesús, venciendo la muerte, es la razón por la que hoy conocemos su nombre. Jesús es el fundamento de todo cristianismo. Con su muerte, con su resurrección, Jesús nos abrió el cielo. ¿A quiénes? A todos, no a algunos, a todos. Pero gracias entonces a la Pascua, sabemos que independientemente de los sufrimientos que experimentemos o también de los pecados en los cuales luchamos a cada momento, Dios va siempre con nosotros. Él no nos desampara. Dios va caminando al lado de nosotros y tenemos que descubrirlo. No debemos de ser como aquellos discípulos, ¿verdad? Los discípulos de Emaús, que iban tan adentrados en sus problemas, sus sufrimientos, su abatimiento, que ignoraron la presencia de Jesús, que allí iba con él. En esos momentos de abatimiento debemos de darle primeramente ese lugar al Señor. Señor, vas conmigo. Antes de sumergirnos en la tristeza, en el dolor, recordemos que Cristo va con nosotros, un Cristo vivo, un Cristo que padeció y que te va a comprender perfectamente. Tenemos entonces así un Dios entre nosotros, un Cristo que ha resucitado. La Pascua lo es todo y su significado está muy claro desde el principio de la Biblia. Cada uno de los evangelios fundamenta un relato de la resurrección de Jesús. El Nuevo Testamento, si no lo has explorado, reflexionado, empieza, nunca es tarde. Poco a poco ve avanzando en las citas bíblicas y tú vas a ir nutriendo tu fe por convicción. Todo esto, hermanos, debemos de fundamentarlo en la Sagrada Escritura, el relato de la resurrección de Jesús, y así nos vamos a ir dando cuenta del milagro que cambia al mundo y que constituye el núcleo de la Pascua, la gloriosa resurrección de Jesús.
Aleluya, hoy disfrutamos la Pascua. No te entristezcas por lo triste, por lo que ya pasó. Cristo ha resucitado y es la esperanza. Vivamos constantemente pensando, recordando, ¿verdad? Nutriendo nuestra fe, que vamos con Dios, con ese Dios que ha resucitado a Cristo, hermanos. Pues amén, amén, que así sea. Aleluya, Cristo ha resucitado. Si con Él morimos, con Él vivimos, con Él resucitamos. Aleluya. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Queridos hermanos, muchísimas gracias por estar en sintonía. Por hoy ha sido mi aportación. Les invito para que nos ayuden a compartir. Gracias primeramente a Dios. Gracias a todos ustedes, querida audiencia, que pues nos conceden ese privilegio de entrar hasta sus hogares, hasta donde van ahorita, ¿verdad? En el transporte, no sé por qué medio nos escuchen, pero estamos todos unidos, gracias a Dios, y a través de estos maravillosos medios electrónicos. Muchísimas gracias también a Patti, a Carla en los controles técnicos. Gracias por acompañarnos y pues esta ha sido mi aportación por hoy. Les invito para que nos sigan sintonizando en las próximas sesiones. Vamos a continuar hablando de este tiempo tan maravilloso, la Pascua, la alegría de la Pascua. Aleluya, Jesús ha resucitado. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por tu sintonía. Con el favor de Dios te esperamos el próximo lunes, 10 a.m. Recuerda, escucha y comparte. La fe que celebramos, un programa dedicado a las catequesis litúrgicas con temas variados. Nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros y que tengas excelente día.